Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un análisis sobre la situación política de Javier Milei en Argentina, un tema que, bueno, da mucho que hablar. Sin duda. Tenemos como base un artículo de Ora Raymond. Se titula Milei, ahora no hay más excusas. Y lo que plantea es que se ha llegado a un punto de inflexión, Ajá. como una consolidación del poder, ¿no? Y que eso trae consigo, pues, una responsabilidad que ya no se puede eludir. Exacto, una responsabilidad directa. La idea central que nos presenta esta fuente es que ciertas victorias políticas recientes pues habrían abierto como una nueva etapa para Milei. Una nueva fase, sí. Así que nuestra tarea hoy es desmenuzar un poco los argumentos de Ora Raymond. A ver, ¿por qué dice eso de que se acabaron las excusas? Buena pregunta. ¿Y qué obligaciones concretas le atribuye ahora al gobierno? Vamos a examinar esta perspectiva, intentando entender la lógica que hay detrás. Exacto. Vamos a ver cómo interpreta esta fuente el momento actual de Milei. El foco está puesto en esa transición que describe, ¿sabes? La transición de... Pues de la retórica de campaña, que era muy de confrontación, de denunciar obstáculos, a la fase ya de ejecución, de gobernar, vamos. Entiendo. Es un examen siempre desde la óptica de Ora Raymond, claro, de las expectativas que se generaron y de la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que, según este análisis, ahora sería, pues, inevitable. Vale, el punto de partida que usa el artículo es fuerte. Argumenta que esa estrategia de agitar el miedo a los K, Al kirchnerismo, sí. eso es al kirchnerismo, que bueno, ha sido la principal oposición estos años. Pues que esa estrategia le habría funcionado a Milei ¿Para qué? para consolidar su base de apoyo, su poder político. Y la consecuencia directa que subraya la fuente es clave, ¿eh? Porque dice que esa consolidación de poder, tal como la describen ellos, claro, Sí, sí. eliminaría el margen para justificaciones. O sea, para echar balones fuera. Ya no valdría eso de... Según este análisis, ya no sería sostenible decir, es que me bloquea la oposición, o es la herencia recibida, o que hay enemigos invisibles por ahí. Ya. La responsabilidad de lo que pase ahora, bueno o malo, recaería directamente en la gestión de Milei. Directamente. La frase que lo resume todo y que da título al artículo es esa. Se acabaron las excusas. De hecho, el artículo es muy específico. Dice qué cosas, bajo esta nueva realidad que plantean, Milei ya no podría permitirse hacer, o no debería, según Ora Raymond. A ver, ¿cómo qué? Por ejemplo, culpar a la oposición por la economía, por cómo está el dólar o la inflación. Vale. Tampoco podría, según ellos, vetar leyes sistemáticamente o incumplir normas diciendo que es por la confrontación institucional. Ajá. Ni gobernar sin presupuesto aprobado, o seguir retrasando la reactivación económica, a lo que llaman paso de gas de buzo. Esta expresión es curiosa. Paso de gas de buzo. Sí, suena a lentitud extrema. Claramente. Quiere decir una lentitud exasperante. Lo que plantea el texto, en esencia, es un cambio de escenario, político y narrativo. ¿En qué sentido? Si antes, siempre según esta fuente, el discurso oficial podía centrarse en los obstáculos, en lo heredado, Sí, ahora esa consolidación de poder que el artículo dice que viene de la estrategia del miedo a los K y que le daría más legitimidad, quizá más margen en el Parlamento, claro. pues eso trasladaría el foco por completo. Ahora, según Ora Raymond, la evaluación se centraría en la capacidad de ejecución del propio gobierno. En los resultados. La pelota estaría en su tejado, como se suele decir, Totalmente. enteramente en su tejado. Y aquí es donde el análisis de Ora Raymond se pone quizá más interesante. ¿Por qué? Porque no se queda solo en la idea general de responsabilidad, empieza a enumerar obligaciones muy concretas. Ah, vale, un listado. Sí, y lo relevante es que, según el artículo, estas obligaciones salen directamente del propio discurso de Milei. De sus promesas, Exacto, es cumplir lo que él mismo ofreció, según esta visión. efectivamente, la fuente se molesta en detallar un listado de compromisos clave que, bajo esta lógica del fin de las excusas, ahora se le exigirían, de forma tangible. Podemos agruparlos para entenderlo mejor. Sí, claro. Por un lado, están las promesas sobre economía y empleo. El texto menciona explícitamente crear empleo genuino y generar salarios dignos. Temas centrales, desde luego. Y habla de dar incentivos reales, subraya esa palabra, reales, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Las llama el motor del empleo nacional en Argentina. Vale. Empleo pymes.
Y por supuesto implementar ya la reforma impositiva que se prometió para liberar la producción, sin más retrasos. Parece que el foco económico es crucial en las exigencias que recoge el artículo. Sin duda, pymes, empleo, impuestos son temas clave en cualquier debate sobre Argentina. ¿Algo más en lo económico? Sí. Dentro de ese bloque, el artículo añade 2 puntos más que considera fundamentales. 1. Atraer inversiones extranjeras. Pero dice que, por ahora, solo existen en los discursos. Es una crítica directa, ¿no?, a la falta de concreción. Ya veo. Y el otro es la promesa que el artículo ve como la más audaz o la más emblemática de Milei: llenar de dólares el país. ¿La famosa dolarización o algo parecido? Bueno, no entra en el cómo, pero recuerda la promesa. Y ojo, añade un matiz crítico. Exige que se haga sin atajos ni eslogans vacíos. Pide sustancia, entonces. Resultados sostenibles. Eso parece sugerir que no serán solo efectos temporales o puro discurso. Entendido. Entonces, primer grupo de exigencias: reactivación, empleo, inversiones. Todo medido contra las promesas de Milei. ¿Y qué otros grupos hay? Una de las promesas más conocidas de Milei: hacer el ajuste fiscal sobre la casta. La famosa casta. El artículo recuerda esta promesa y exige que el ajuste caiga ahí, en esa élite política y económica que él critica, Que él define como casta, sí. y que no caiga sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Esa distinción es importante para Ora Raymond, entonces. ¿Dónde cae el peso del ajuste? Exacto. Y en esa línea social menciona otras 2 exigencias concretas. Primero, aumentar las jubilaciones. Dice literalmente, en lugar de castigarlas. Fuerte la expresión. Sí. Y segundo, garantizar los medicamentos a personas con discapacidad. Y especifica, sin sobreprecios ni intermediarios. Apunta a la accesibilidad, a la eficiencia en la gestión de salud. Eso es. Y finalmente menciona la necesidad de ejecutar obras públicas. Obras que reactiven la economía y que no se queden en meros anuncios. En promesas vacías. Exacto. Te da claro que el listado es extenso y toca áreas muy sensibles. El tono general del artículo es, como decíamos, muy exigente. Mucho. Casi parece un pliego de condiciones basado en las propias palabras del presidente, ¿no? Totalmente. La fuente usa las promesas de Milei como la vara de medir principal. Lo que subraya una y otra vez es que una vez conseguido el poder y la capacidad de acción que, según ellos, ahora tendría Milei, Sí, la evaluación pública se basará sí o sí en la coherencia entre lo que dijo y lo que haga. tiene lógica. Y es interesante cómo esa idea conecta con una cita de Manuel Belgrano, una figura histórica argentina que a veces asocian ahora a Raymond. La patria no se salva con discursos, sino con hechos. Encaja perfectamente con el mensaje del artículo. Sí, esa filosofía parece que impregna todo el texto. La legitimidad, a la larga, se construye con acciones, con hechos concretos. No solo con retórica, por muy efectiva que fuera al principio. Pero el análisis de Ora Raymond no se queda ahí. No se limita a promesas económicas o sociales. No, da un paso más. Aborda también la cuestión de la integridad, de la transparencia. ¿Cómo entra esto? Pues aquí el artículo introduce otra dimensión de la responsabilidad que le achaca al gobierno. Menciona explícitamente que exige investigar presuntos casos de corrupción. Presuntos casos. Sí, dice que, según afirma la fuente, salpicarían al entorno cercano de Milei. Nombra el caso Libra, aunque no da muchos detalles, parece referirse a alguna investigación. Vale. Y habla de supuestas coimas, sobornos, y de presuntos vínculos con el narcotráfico que involucrarían a gente del círculo presidencial. O sea que la exigencia de rendir cuentas se extiende también al ámbito ético y legal, según esta perspectiva. Precisamente, el punto central que plantea la fuente aquí es que la transparencia no puede ser selectiva. ¿Qué quiere decir con eso? Argumenta que si un gobierno dice luchar contra la corrupción, esa lucha debe aplicarse igual para todos, investigando también las posibles irregularidades que afecten al propio entorno del gobierno. Entiendo. No solo mirar hacia afuera. Exacto. No se trataría solo de cumplir el programa, sino también de asegurar y demostrar integridad dentro de la propia administración. Y en su círculo de influencia. Es otra capa de exigencia. Sí, y un punto interesante que recalca la fuente es cómo conecta las dos cosas. El cumplimiento de las promesas de gestión, economía, social, etc., con la exigencia de integridad. De transparencia.
no las ve como separadas. No, las presenta como partes de la misma responsabilidad global que, según el texto, Milei habría asumido al consolidar su poder. La idea que parece transmitir es que la credibilidad de todo el proyecto político depende tanto de los resultados tangibles como de la conducta ética que se perciba. De los líderes y de sus allegados, claro. Eso es. Entendido. Entonces, tenemos fin de las excusas, cumplir promesas propias, económicas, sociales y demanda de transparencia no selectiva. ¿Cómo cierra el artículo? ¿Cuál es la conclusión final de Ora Raymond? La conclusión es muy directa. Vuelve a la idea inicial. El artículo afirma que Argentina escuchó el mensaje de Milei, le dio su respaldo. En las urnas. Sí, y de alguna manera le dio las herramientas que él pedía o necesitaba para gobernar. Por lo tanto, el desafío fundamental ahora, según el texto, es pasar a otra fase, ¿A cuál? la de gobernar de verdad. Ir más allá de solo hablar o de confrontar. Pasar de la palabra a la acción, básicamente. Como decía la cita de Belgrano. Exactamente. Y refuerza esta idea con una frase final muy contundente, que ya hemos dicho, ya no hay nadie más a quien echarle la culpa. Resume todo el argumento. Sí, encapsula todo lo anterior. La consolidación del poder, como la describe esta fuente, implica una exposición total. A partir de aquí, según la lógica del artículo, la evaluación se basará solo en resultados y acciones concretas del gobierno. Sin poder desviar la responsabilidad. Eso es, sin poder desviarla a otros actores o circunstancias. La luna de miel, si es que la hubo según este análisis, pues se habría acabado. Es útil también recordar, para poner esto en contexto, cómo se define la propia fuente, ¿no? Ora Raymond. Sí, buena idea. Se presentan como un espacio de diálogo crítico sobre soberanía y justicia social. Conocer ese marco ayuda a entender por qué su análisis pone tanto énfasis en la rendición de cuentas, Claro, en el cumplimiento de promesas, sobre todo las de impacto social y económico, salarios, pymes, jubilaciones, y en la transparencia. totalmente. Ese diálogo crítico sobre soberanía y justicia social nos da una pista clara de su perspectiva. No es un análisis neutro, obviamente. Tiene un enfoque. Tiene un enfoque claro que valora la justicia social. Un cierto rol del Estado se puede intuir por la demanda de obras públicas, de garantía de medicamentos y la soberanía económica. ¿Dónde se ve eso? Pues parece latir detrás de la preocupación por las pymes nacionales o la exigencia de inversiones reales. Desde esa óptica particular, la consolidación del poder de Milei se ve como el momento decisivo, ¿Decisivo para qué? para demostrar si su modelo de gobierno responde o no a esas preocupaciones que la fuente considera centrales. Bien, creo que hemos desgranado bastante a fondo la perspectiva de este artículo de Ora Raymond. Si tuviéramos que resumir los puntos clave de este análisis que hemos explorado, ¿cuáles serían? Yo diría que el mensaje central es ese. Para Milei, según esta fuente, se acabó el tiempo de las justificaciones externas. Punto 1. Se subraya una responsabilidad directa Intransferible. por los resultados económicos y sociales de su gestión. A eso se suma el fuerte énfasis en cumplir sus propias promesas electorales, ¿no? El artículo repasa un catálogo amplio, Sí, desde crear empleo y apoyar a las pymes. hasta aumentar pensiones, hacer obra pública, atraer inversiones genuinas, sin olvidar lo del dólar o la estabilidad. Exacto. Otro punto clave es la exigencia de transparencia, la que la fuente llama no selectiva. Que implica investigar también las acusaciones que puedan afectar al entorno del propio gobierno, según ellos. Eso es, Y finalmente, el imperativo que plantea el texto, la necesidad urgente de pasar de la retórica, de la palabra, a la acción gubernamental, concreta y medible. dejar de hablar para empezar a gobernar de verdad. En conjunto, lo que dibuja este análisis de Ora Raymond es un escenario de máxima exigencia para Milei. Sí, lo parece. Desde esta perspectiva, un líder que acumula mucho poder se enfrenta sí o sí a expectativas igual de grandes. Y la tensión está ahí. La tensión fundamental que explora el artículo es esa, entre el poder conseguido y la responsabilidad que, según esta visión, ese poder conlleva. Una responsabilidad ineludible, decían al principio. Eso es. Y lo que deja flotando el análisis es la pregunta de cómo se medirá a partir de ahora el éxito o el fracaso de la gestión, siguiendo esa lógica implacable que proponen. Y esa es, precisamente, una buena reflexión para llevarnos. Si aceptamos la premisa de esta fuente, si damos por sentado que la etapa de las justificaciones terminó para la administración Milei, Ajá. ¿cuáles de todos los indicadores que menciona el artículo serán los cruciales para evaluar el rumbo?
¿El empleo? ¿La situación de las pymes? La inflación quizá, el poder adquisitivo de las jubilaciones. ¿La llegada de inversiones? ¿Las obras públicas? ¿O a lo mejor los niveles de transparencia que perciba la gente? Es la gran pregunta que queda abierta. Una cuestión que, bueno, que va ahí, pero que este análisis de Ora Raymond nos invita a considerar muy seriamente. Ahora, vamos a hacer al revés. ¿Cómo usted cree que se arregle el problema de la tasa de interés? No soy economista. No, bueno, pero digamos, sí, vamos a decir, no, total, no se puede, no sé qué cosa.